Oh Señor Jesús, buen día mis amadas hermanas. El día de hoy vamos a dar continuidad a la lectura Alimento Diario, semana 1, día viernes. Serie, la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación, las epístolas de Juan y de Pedro. La palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas, por nuestro hermano Pedro Don. Amén. Lectura bíblica. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23. Capítulo 20, versículo 28. Libro 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 6. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Libro 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 15 al 19 y capítulo 5, versículos del 1 al 2. Amén, Señor Jesús. Leer con oración. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén, Señor Jesús. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Amén, Señor Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Señor Jesús. Amén. Aprender la obediencia por los sufrimientos. Si somos insultados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados porque el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Esto es sufrir como cristiano. No se trata de sufrir como un malhechor o como alguien que se entromete en los asuntos ajenos. No seamos como aquellos que sufren a causa de un comportamiento inadecuado. Por el contrario, en lugar de involucrarnos en chismes, debemos cuidar de nosotros mismos, sumergiéndonos en la palabra e inculcándola en nuestros corazones para que seamos transformados. En Antioquía, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Cristiano en griego es cristiano e indica pertenencia, es decir, los que pertenecen a Cristo. En aquel tiempo, esta palabra tenía una connotación peyorativa, pero Pedro animó a los hermanos a no avergonzarse de seguir a Cristo, más bien a glorificar a Dios a través de ese nombre. Como cristianos, somos disciplinados para que nuestras almas puedan ser salvas. Este es el juicio gubernamental de Dios y comienza con la iglesia. Cuando Dios juzgue al mundo, la iglesia ya habrá sido juzgada. No nos gusta pasar por sufrimientos, pero es mejor ser juzgados hoy para no ser reprobados cuando el Señor regrese. Hoy, cuando somos corregidos, podemos cambiar de rumbo y buscar la aprobación del Señor. Tengamos presente que nada quedará impune. Dios es el juez justo y toda injusticia será castigada. Aquellos que hayan dañado a la iglesia y a las familias serán juzgados. Cuando seamos disciplinados, no desmayemos, sino busquemos ser más obedientes al Señor y a la palabra. Jesús mismo aprendió la obediencia por lo que padeció. También nosotros pasamos por sufrimientos para volvernos más obedientes. La voluntad de Dios es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Para que esto se cumpla, el primero debe encabezar la iglesia. Amén, Señor Jesús. Él necesita gobernar nuestras vidas y eso requiere nuestra obediencia. Cuando aprendemos la obediencia a través del sufrimiento, Cristo nos gobierna. Por su palabra,
Él lleva nuestros pensamientos cautivos a su obediencia. La palabra es el arma que derriba las fortalezas de nuestra mente, como nuestra lógica y nuestras justificaciones. Por nuestra sumisión a Cristo, toda desobediencia será castigada. Aunque pasemos por sufrimientos, Dios levanta personas para pastorearnos, los ancianos, también llamados presbíteros. En sus viajes, el apóstol Pablo pasó por ciudades levantando iglesias, y cuando regresaba a visitarlas, establecía ancianos en cada lugar. Así pues, en cada ciudad solo hay una iglesia y un presbítero. El Espíritu, por medio de los apóstoles, elige a los ancianos, quienes, entre los que han creído en el Señor Jesús, son los hermanos más maduros cuya función es supervisar a la iglesia. Los ancianos son también los obispos. En griego, obispos es episcopos, supervisor, por lo que los términos obispo y presbítero se refieren a la misma persona. En el siglo II, estos dos términos fueron tratados como categorías distintas, y el obispo era considerado superior al presbítero. Sin embargo, según la Biblia, el presbítero es un hermano más maduro que ejerce el papel de obispo, supervisor en la iglesia. Reitero que el anciano es designado por el apóstol para cuidar de la iglesia. Por lo tanto, el argumento de que el apóstol ya no tiene vínculo con la iglesia después de la elección de los ancianos no es correcto. Por el contrario, en Hechos vemos que Pablo continuó guiando a las iglesias a través de la palabra. Además de ocuparse de los asuntos seculares de la iglesia, los ancianos deben guiar a los hermanos a seguir de cerca la palabra profética, y así todos serán bien pastoreados. Amén, Señor Jesús. Mis amados hermanos, hermanas, que tengan un bendecido día, y Jesús es el Señor.